El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por Watchman Nee. Todo cristiano tiene un área fuerte específica. Su fuerza natural se encuentra en esa área. Una vez que esa área es tocada, su fuerza natural es tocada por Dios. No podría decirle a cada uno dónde se encuentra alojada su fuerza natural, pero sí puedo decir que todo cristiano tiene su propia área particular. Todos los aspectos de su vida están bajo la influencia de esa área, la cual puede considerarse el encaje de su muslo. La vida natural de algunos cristianos se manifiesta en la manera en que ellos se complacen en exhibirse. Les gusta mostrar la escasa espiritualidad que tienen. Lo que ellos consideran testimonios, en realidad no son testimonios para el Señor, pues son una especie de jactancia y despliegue de ellos mismos. Todo lo relacionado con sus acciones, su vida y su obra proviene del deseo que tienen de exhibirse. Tarde o temprano, Dios tocará este amor por exhibirse. La fuerza natural de algunos cristianos está contenida en su amor propio, el cual, a su vez, es el origen de todo lo que hacen. Los que tienen más experiencia en el Señor pueden discernir inmediatamente que el motivo de todo lo que aquellos dicen y hacen es su amor propio. Por la manera en que se comportan, uno puede ver claramente el encaje de su muslo, su amor propio. Nuestra vida natural siempre tiene una columna vertebral, en la cual se esconde un poder muy fuerte. Con el tiempo, el Señor tendrá que destruirlo para que podamos producir el fruto del Espíritu Santo. De no ser así, nuestro yo seguirá expresándose. La vida natural de algunos cristianos está oculta en su intelecto exageradamente desarrollado. Siempre calculan y razonan cuando otros les hablan, juzgándolo todo para ver si es razonable o lógico. Analizan todo lo que encuentran a su paso. Sus mentes son demasiado activas. Todo gira en torno a su mente. No pueden vivir sin pensar y analizar. Su mente se convierte en su vida. Es posible que sean aptos para hacer muchas cosas, pero son inútiles en las manos de Dios. Con el tiempo, Dios tendrá que quebrantar su intelecto para cumplir en ellos su propósito. Hay muchas otras cosas que pueden ser el centro de nuestra vida natural. Al tocar Dios esta área, obra en nosotros. No quiere decir que hayamos llegado a ser perfectos, pero sí que ha habido un cambio significativo en nuestra vida. Muchos cristianos cometen errores que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí. Cometen errores pequeños aquí y allá. Aunque las expresiones externas de dichos errores puedan ser diferentes, la raíz es la misma. Esta raíz es el encaje del muslo que ya mencionamos, el asiento de su vida natural. Dios no dejará esto así, Él constantemente lo tocará. La atención de Dios no se concentra en las muchas expresiones externas e insignificantes. Su intención es tocar la columna vertebral de la vida natural de ellos y producir un cambio fundamental en su interior. Damos gracias al Señor porque tocó el encaje del muslo de Jacob. Después de este toque, Jacob quedó cojo. Se volvió débil, fue derrotado y no pudo luchar más. El significado de Peniel. Algunos preguntarán, ¿qué significa Peniel? ¿Cómo se aplica a nosotros el Peniel de Jacob? Podemos contestar de esta manera, es posible que usted tenga un carácter obstinado que ha dominado su vida. Este se ha convertido en el principio que lo gobierna y el asiento de su vida natural. En condiciones normales, usted no lo nota. Pero Dios provee muchas oportunidades en las cuales esta fuerza natural es puesta en evidencia 1, 2, 10 o inclusive 100 veces. Aún así, usted no se percata de ello. Un día, al cruzar el vado de Jacob, usted habrá agotado su habilidad y el centro mismo de su vida natural quedará manifiesto. En ese momento, la mano de Dios lo tocará y le mostrará dónde yace su fuerza natural. Reconocerá que su propio carácter es terrible, malo e inmundo.
Aquello de lo que usted se jactaba y en lo que se complacía y se creía superior quedará expuesto bajo la iluminación de la luz de Dios y descubrirá que no era más que la vida carnal, la cual está contaminada y es corrupta y vil. La luz le pone fin a esta vida. Esto es lo que significa Peniel. Dios le muestra a usted que las mismas cosas que una vez fueron motivo de jactancia y admiración y que lo distinguían de los demás, eran expresiones de la vida carnal. Cuando Dios toca su vida a ese grado, se vuelve débil. Esto es Peniel. Es necesario que el Señor elimine la fuerza natural de uno. Antes de recibir la luz, uno piensa que esta fuerza es algo formidable y digno de admiración. Hermanos y hermanas, cuídense de la jactancia. La fuerza de la vida natural de muchos cristianos está escondida en la jactancia. Es difícil encontrar un cristiano cuya vida natural no esté acechando detrás de su jactancia. Esta es la razón por la cual es necesario cuidarse de la vanagloria. Aquellas cosas que son motivo de jactancia usualmente son las mismas que Dios quita de en medio. Estas cosas quizás sean el encaje del muslo. Dios lo iluminará a usted y tocará el encaje de su muslo. Cuando Él toque esta área, usted se sentirá avergonzado y dirá, ¿cómo pude haber hecho de mi mayor vergüenza mi gloria? Todos los que conocen algo de la experiencia de Peniel pueden testificar que cuando Dios toca el encaje del muslo, no solo quedan débiles, sino que también son avergonzados. Ellos exclaman, ¿cómo pude ser tan insensato al pensar que esto y aquello era bueno, cuando en verdad era algo vergonzoso? Consideran delante del Señor que son las personas más desagradables. Hermanos y hermanas, una vez que Dios los toque, verán que todo lo que hicieron antes era horrendo. Se preguntarán cómo pudieron haber considerado tales cosas como su gloria y sus virtudes, y cómo pudieron haber considerado que otros eran inferiores a ustedes. Cuando esto ocurra, Dios habrá hecho una obra. En el idioma original, Peniel significa el rostro de Dios. El rostro de Dios equivale a la luz de Dios. En esa ocasión, Dios usó su mano para tocar el encaje del muslo de Jacob. Hoy Él usa su luz para tocar nuestra vida natural. Una vez que la luz de Dios nos ilumina, comprendemos que las cosas que una vez consideramos buenas, gloriosas y sobresalientes no son más que cosas vergonzosas y necedades. Esta luz nos dará un golpe mortal y extinguirá toda nuestra fuerza. Hermanos y hermanas, un día tendremos que pasar por Peniel. Dios debe tocar nuestra vida natural antes de que seamos personas útiles en su mano. El día vendrá cuando pasaremos por tal experiencia. Por supuesto, no podemos apresurar ese día con preocuparnos, pero podemos entregarnos al fiel Creador y pedirle que obre en nuestras circunstancias y nos guíe a comprender que nuestra jactancia es simplemente nuestra vergüenza e insensatez. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé luz para que su obra se cumpla en nosotros mediante la iluminación de Peniel, el rostro de Dios. El quebrantamiento de la vida natural sin fingimiento. La vida natural tiene que ser quebrantada, sin embargo, no tenemos que fingir. Ser cristiano no es imitar ni es pretender ser algo que no somos. Si somos adultos, espontáneamente tendremos el aspecto de adultos, y si somos niños, el de niños. Lo mismo se aplica a la obra de Dios. Él es el que toca nuestra vida natural y elimina su fuerza. Como resultado, se nos hace imposible actuar por nuestra cuenta. Debemos permitirle al Espíritu Santo que manifieste a Cristo en nosotros. No queremos ser naturales, pero tampoco queremos aparentar ser algo que no somos. Es bastante desagradable que un hijo de Dios aparente ser espiritual, esto impide que su vida natural sea quebrantada. Muchos cristianos aparentan ser humildes. Cuanto más aparentan ser humildes, más incómodos hacen sentir a los demás. A muchos cristianos, tal vez hablar de cosas mundanas les convenga más, ya que por lo menos serían más auténticos. Pero en el momento que comienzan a hablar de lo espiritual,
Los demás no pueden evitar orar: Señor, ten misericordia de él. Está hablando cosas vacías. Muchos cristianos aparentan mansedumbre, pero uno no puede hacer otra cosa que orar: Señor, perdona la mansedumbre de esta persona, no sabemos de dónde viene. Nada entorpece más la vida cristiana que las apariencias. No debemos aparentar sino ser genuinos. Sí. Queremos sonreír, debemos sonreír. Si queremos reírnos, hagámoslo. No tenemos que fingir. El Señor quebranta la vida natural mediante la obra del Espíritu Santo. Nunca debemos exhortar a otros a hacer lo que no son. Si una persona es humilde, expresará humildad espontáneamente. Si la humildad de una persona es solo una apariencia, aquello no tendrá ningún valor. Si un cristiano se jacta de ser espiritual, dificultará aún más el quebrantamiento de su vida natural. Dios no necesita esta clase de persona, porque su simulacro estorba la obra de Dios. Hubo un hermano en el siglo pasado, que fue usado grandemente por el Señor. Un día se hospedó en una casa a la cual una hermana joven también fue invitada. La hermana se sorprendió al ver a este hermano allí. Se preguntaba si este hermano le untaría mantequilla al pan. Ella pensaba que una persona espiritual sería diferente a las demás. Pero para su desilusión, el hermano no hizo lo que ella esperaba de una persona espiritual. Él se mostró como un hombre normal. Ella se desilusionó de que él fuera un simple hombre. Observó que él untaba mantequilla al pan como todos los demás y que charlaba mientras comía. No vio mucha diferencia en él. Se preguntaba por qué un hombre tan espiritual era como los demás. No se daba cuenta de que la diferencia entre él y otros no yacía en comer pan con mantequilla ni en restringirse de conversar durante la comida, sino en el conocimiento especial que tenía de Dios. La característica especial de este hombre era su experiencia en la vida de Dios. No debemos pensar que el quebrantamiento del hombre natural consiste en aparentar ser una persona diferente, que no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra. No necesitamos aparentar ni imitar. Dios es el que toca nuestra vida natural y el que nos disciplina. Él quebranta el centro de nuestra energía natural, nos despoja de nuestros propios métodos para que no sigamos luchando. Peniel es la obra de Dios, no algo que nosotros producimos. El Señor quiere que seamos auténticos. No debemos luchar por ser genuinos ni actuar como si lo fuéramos. Cierta hermana aparentaba ser muy sincera ante los demás. Pero mientras se mostraba auténtica, decía en su corazón: vean cuán sincera soy. Esta clase de autenticidad no tiene ningún valor delante del Señor. Ella simulaba sinceridad, era una especie de autenticidad para su propia vanagloria. Recordemos que la vida natural no será tocada si tratamos de aparentar lo que no somos. Solo Dios puede quebrantar nuestra vida natural, nosotros no podemos. Necesitamos ser libres de las apariencias. Debemos ser lo que somos. Será Dios quien quebrante nuestra vida natural. Hermanos y hermanas, debemos comprender con claridad que hay una gran diferencia entre lo que proviene de nosotros mismos y lo que proviene de Dios. Solo lo que proviene de Dios cuenta, pero lo que proviene de nosotros no tiene ningún valor. Todo lo que proviene de nosotros mismos solo nos lleva a las apariencias. Solamente lo que proviene de Dios nos convertirá en Israel. Una señal: estar cojo. Dios tocó a Jacob en el encaje del muslo en Peniel y lo dejó cojo. Muchos cristianos han experimentado esto. Pero cuando les sucede, no comprenden lo que significa. Después de algunos meses o años es posible que Dios les muestre que Él estaba quebrantando su vida natural. Entonces comprenden que pasaron por tal experiencia. No piensen que por el simple hecho de ser destacados en la oración, su vida natural ha sido quebrantada por el Señor. Nuestra experiencia nos dice que no sabemos cuándo Dios quebranta nuestra vida natural. Pero una cosa sí sabemos:
cuando el Señor nos toca, dejamos de ser tan libres en nuestro andar y no nos sentimos tan cómodos como antes, se verá una marca definida en nosotros. Seremos cojos. Ser cojos es una señal de que Dios tocó nuestra vida natural. No se trata de que testifiquemos en cierta reunión que Dios tocó nuestra vida natural en alguna fecha, sino que nuestra pierna quede coja cuando pasemos por cierta experiencia espiritual. Anteriormente, cuanto más maquinábamos, más lo disfrutábamos. Pero después de ser tocados, algo titubeará en nuestro ser cuando volvamos a fraguar planes. Ya no podemos seguir urdiendo tramas, pues al momento de intentarlo, perdemos la paz. Antes hablábamos con mucha facilidad de esto y de aquello, usábamos palabras rebuscadas y expresiones rimbombantes. Pero ahora antes de proferirlas, sentimos que nos incomodan. Ya no podemos ser tan desinhibidos como antes. Antes éramos sagaces e ingeniosos, sabíamos cómo desenvolvernos frente a diferentes clases de personas, y no necesitábamos confiar en Dios. Pero después de que Dios toca nuestra vida natural, cuando intentamos suplantar a otros, sentimos que algo dentro de nosotros se desvanece y decae. Con esto no estamos diciendo que no debamos conducirnos sabiamente. Muchas veces Dios nos guiará a hacer cosas sabias. Pero si procuramos utilizar nuestros métodos, sentiremos que algo se esfuma en nuestro interior. Nos sentiremos de esta manera aún antes de iniciar cualquier acción. Esto significa que el encaje de nuestro muslo ha sido tocado. Los que han pasado por la disciplina de Dios conocen la diferencia entre la fuerza natural y el poder espiritual. Después de que la persona es completamente despojada de su fuerza natural, siente temor de que ésta reaparezca cada vez que obra para el Señor. Sabemos que al usar cierto lenguaje obtendremos cierto resultado, pero tememos a dicho resultado. Si procedemos en conformidad con nuestra fuerza natural, nos sentiremos fríos y algo dentro de nosotros se rehusará a seguir. Esto es lo que significa cojear. Existen diferentes grados en la experiencia que la persona tiene con Dios. A algunos Dios los toca haciendo que su conciencia se incomode. A otros los quebranta por completo, los toca en el tendón del encaje del muslo. Estas personas son verdaderamente cojas. Es necesario que Dios haga una obra completa en nosotros hasta dejarnos marcados por la cojera por el resto de nuestra vida. Después de quedar cojos, algo nos herirá e impedirá cada vez que intentemos tomar la iniciativa en algo. Esta es la marca que deja el toque de Dios. Jacob se abraza a Dios. El encaje del muslo de Jacob fue dislocado cuando él luchaba con Dios. Pero vemos algo sorprendente en el versículo 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Desde nuestro punto de vista, el encaje del muslo de Jacob ya había sido dislocado, y toda su fuerza se le había agotado. ¿Cómo pudo decirle a Dios, no te dejaré? Sin embargo, el varón le dijo, déjame, porque raya el alba. Esto muestra que cuando el encaje de nuestro muslo es tocado, nos aferramos a Dios con más fuerza. Cuando ya no podemos hacer nada, nos volvemos a Dios y nos asimos a Él. Cuando somos débiles, somos más fuertes, y cuando cojeamos, más le decimos a Dios, no te dejaré. Aunque esto parece imposible, es un hecho. Cuando nuestra fuerza se ha ido, más fácilmente nos asimos a Dios. Cuando se ha ido nuestra fuerza, nos asimos verdaderamente a Dios. Los que se aferran a Dios no necesitan su propia fuerza. La fe que produce resultados es más pequeña que una semilla de mostaza. Una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas, Mateo 17:20. Muchas veces, las oraciones fervientes y la fe son simplemente fervor y no producen ningún resultado. Pero en muchas ocasiones, cuando nos sentimos sin fuerzas para buscar a Dios, cuando ni siquiera podemos orar ni pedirle nada, cuando sentimos que no tenemos fe, es cuando más creemos.
Lo asombroso es que esta fe frágil y pequeña produce resultados. Cuando Jacob era tan fuerte, era inútil en las manos del Señor, pero cuando el encaje de su muslo fue tocado, fue asido por Dios. Dios bendijo a Jacob diciendo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, Génesis 32:28. Israel significa reinar o gobernar con Dios. En esa ocasión la vida de Jacob dio un giro completo. La experiencia de Peniel nos muestra que Jacob fue derrotado por la mano de Dios, el tendón del encaje de su muslo fue tocado, y quedó cojo por el resto de su vida. Sin embargo, después de esto Dios dijo, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esta es la verdadera victoria. Cuando somos derrotados por Dios, es cuando verdaderamente prevalecemos y dejamos de confiar en nosotros mismos. Debemos estar conscientes de que cada vez que nos sintamos incapaces de seguir adelante, en ese momento hemos vencido. Jacob no conocía el nombre de Dios. Leamos el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mí? ¿Nombre? Y lo bendijo allí. Jacob quería saber quién era el varón y cuál era su nombre. Pero el varón no le dio a conocer su nombre, se lo diría solamente cuando Jacob llegara a Betel, Génesis 35:10-11. Jacob no conocía al varón ni supo cuándo llegó ni cuándo se fue. Lo único que supo fue que su nombre había sido cambiado por Israel, no supo quién era ese varón. Aquellos a quienes Dios ha tocado en el encaje del muslo, no entienden claramente lo que han experimentado. Esto es algo que todos necesitamos comprender. Un hermano, después de oír la historia de Jacob en Peniel, dijo, el viernes pasado, Dios tocó el encaje de mi muslo y quebrantó mi fuerza natural. Otro hermano le preguntó, ¿qué ocurrió? El primero respondió, ese día Dios abrió mis ojos, y yo quedé terminado. Me sentí muy feliz y le di gracias al Señor grandemente por haber tocado el encaje de mi muslo. Es dudoso que uno pueda entender tan claramente su propia experiencia. La historia de Jacob nos muestra que cuando su vida natural fue tocada, él no entendía claramente lo que había ocurrido. Si Dios en verdad toca nuestra vida natural, es muy probable que no lo entendamos en ese mismo momento, sino después de varias semanas o meses. Algunos hermanos no saben lo que les pasó cuando su vida natural fue quebrantada. Lo que sí saben es que ya no se atreven a obrar, ni son tan hábiles, fuertes y astutos como antes. Anteriormente eran muy seguros, pero ahora su seguridad se ha esfumado. Un día, al volverse a la palabra de Dios, se dan cuenta que Dios tocó la vida natural de ellos. Por consiguiente, no debemos estar pendientes de tal experiencia. Si centramos nuestra atención en esa experiencia, quizá esperemos años sin obtenerla. Dios no dejará que pongamos nuestra mirada en la experiencia, Él desea que pongamos nuestra mirada en Él. Los que buscan experimentar algo, no lo conseguirán, pero los que buscan a Dios experimentarán Él. Quebrantamiento. Muchas personas son salvas sin darse cuenta. De la misma manera, la vida natural de muchos cristianos es tocada sin que ellos lo perciban. Esta fue la experiencia de Jacob. Él no entendió claramente al principio. Solo sabía que en aquel día se había encontrado con Dios y lo había visto cara a cara. Quienes han pasado por la experiencia de Peniel no podrán explicar claramente la doctrina de dicha experiencia. Lo único que saben es que tuvieron un encuentro con Dios y que quedaron cojos. Solo pueden decir que ya no son tan fuertes como antes, ni tienen la confianza en sí mismos que tenían antes. Cada vez que intentan planear ardides o artimañas, descubren que ya no pueden hacerlo. Cuando intentan demostrar su habilidad, algo los detiene. La prueba de que el encaje del muslo ha sido tocado es el cojear. Uno no queda cojo por gritar que está cojo. Si una persona sigue conduciéndose confiadamente, hablando con sutileza,
actuando independientemente, defendiendo sus propuestas y no espera en Dios ni lo busca cuando ocurren ciertas cosas, tal persona no está coja y no ha sido tocada por Dios. Jacob no conocía el nombre de Dios, lo único que sabía era que había quedado marcado con la cojera. ¿Qué significa quedar cojo? Significa que uno ya no vive por sus propios medios ni confía en sí mismo, ni cree en sus capacidades. Uno ya no se atreve a considerarse astuto ni hábil, ni intenta tramar ardides. Lo único que puede hacer es esperar en Dios y confiar en Él. Una persona así se conduce con temor y temblor y se considera débil. Esto es lo que significa quedar cojo por haber recibido un golpe en el tendón del encaje del muslo. No es necesario pasar tiempo examinando cuándo y cómo ocurrirá esto. Lo que debemos hacer es esperar en el Señor y creer que un día, cuando menos lo esperemos, el tendón del encaje de nuestro muslo será tocado. No obstante, la experiencia de Peniel no es completa. Peniel significa que Dios comienza algo. Fue ahí que Dios le dijo a Jacob por primera vez que su nombre sería Israel. Después de la experiencia de Peniel, es difícil detectar a Israel en Jacob. Todavía seguimos viendo a Jacob. En Peniel Jacob solo se dio cuenta de que su nombre sería llamado Israel, pero no conoció el nombre de Dios. Jacob solo supo quién era Dios al llegar a Génesis 35. Por consiguiente, Peniel solo representa un viraje. El complemento se encuentra cuando llegamos a Betel. Se requería más tiempo para que Dios completara su obra en Jacob. La conducta pasada persiste. Jacob quedó cojo después de la experiencia que tuvo en Peniel, pero seguía sin entender lo que había experimentado. A la mañana siguiente, continuó actuando según su plan original. Muchas personas critican y juzgan a Jacob. Piensan que ya que Dios lo había tocado, debió detener toda actividad. Creen que por haber experimentado Jacob el toque de Dios, todos los problemas quedarían resueltos. Solo los que no se conocen a sí mismos pueden pensar tal cosa. Se imaginan que en un instante todo se aclara y todos los problemas quedan resueltos. En realidad, las cosas no son tan sencillas. Debemos comprender que la experiencia no es el cumplimiento de un sueño. Jacob no podía convertirse en Israel en un instante. Puesto que ya había hecho todos los preparativos el día anterior, él llevó a cabo su plan como lo había planeado. Pero debemos entender que después de que Dios tocó el encaje de su muslo, él era diferente, lo cual notamos en su encuentro con Esaú. Vemos que Jacob comenzaba a experimentar un cambio. Leamos Génesis 33:1-3, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Jacob seguía siendo tan sagaz como antes. Inclusive se inclinó a tierra 7 veces delante de su hermano. El versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Jacob no pensó que sus tramas sobraran ni que sus planes fueran innecesarios. La protección de Dios era una realidad. Con un poco de fe se habría evitado tanta molestia y tanto temor. Esaú no intentó matarlo, por el contrario, venía a darle la bienvenida. Él abrazó a Jacob, se echó sobre su cuello y lo besó. Toda la astucia y los planes de Jacob fueron inútiles. Jacob había llorado cuando dejó a su hermano y también cuando conoció a Raquel. Ahora, al regresar y volverse a encontrar con Esaú, lloró de nuevo. Hay personas que lloran porque espontáneamente les brota, pero Jacob era una persona ingeniosa, no lloraba con facilidad. Sin embargo, cuando vio a su hermano, lloró.
Esta era una rara ocasión que indica que la experiencia de Peniel había ablandado a Jacob. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.